Bueno, antes de empezar con el procedimiento para resolver una ecuación diferencial exacta, vamos a definir qué es una ecuación diferencial exacta. Cuando se tiene una función en dos variables, z en este caso, que es función de x y y, para obtener la derivada ordinaria de esta función, se utiliza lo que se conoce como la regla de la cadena. Entonces, aplicando la regla de la cadena, podemos obtener el diferencial de z. El diferencial de z está compuesto entonces por la derivada de la función en x por el diferencial de x más la derivada de la función en y por el diferencial de y. La regla de la cadena está explicada en otro material, de modo que ahorita solamente nos enfocamos en el diferencial de z para poder obtener la ecuación exacta. Entonces, ya que se tiene el diferencial de z como la parcial de f con respecto de x por el diferencial de x más la parcial de f con respecto de y por el diferencial de y, las parciales de x de la función con respecto de x y con respecto de y se sustituyen por dos funciones en x y que se conocen como p y q. Entonces p, que es una función de x y y, va a ser igual a la derivada, a la parcial de la función con respecto de x, y q va a ser igual a la parcial de f con respecto de y. Por eso de esta forma podemos pasar a esta forma. En la literatura es muy común que p se identifique como m y q se identifique como n. Esto depende del área del conocimiento y de los autores, pero en esencia es lo mismo, solamente cambia la nomenclatura, pero el concepto es más importante que la nomenclatura. Bien, si suponemos que esa función es igual a 0, entonces la ecuación toma esta forma: p por el diferencial de x y q por el diferencial de y van a ser igual a 0 de este diferencial. Si la función es 0, el diferencial de z es 0, entonces nos queda 0 igual a este lado, donde p y q son funciones de x y de y. Entonces, por definición, una ecuación diferencial ordinaria lineal exacta tiene esta forma. Entonces, se puede representar en cualquiera de las tres formas la ecuación diferencial exacta. Debe cumplir una condición necesaria y suficiente. La condición es que la parcial de p con respecto de y sea igual a la parcial de q con respecto de x. Hay que recordar que p es función de xy y q también es función de xy. Entonces, la condición necesaria y suficiente es que sus parciales sean iguales. De manera que entonces podemos decir que existe una función que cumple esa condición, y esa función en x y y es la función solución. Como es una función en x y y, lo que se espera es que el resultado esté expresado como una función implícita. Es decir, que no se vea claramente la separación entre x y y. De modo que se espera que la función que se obtenga al final sea una función implícita y no explícita, porque si no fuera una función solamente en x. Entonces hay una función en x y y que cumple esta condición. Bueno, entonces ya habiendo definido, vamos a hacer unos dos ejemplos. Esta ecuación tal cual está no se encuentra en ninguna de estas tres formas. Pero bueno, con un poco de álgebra básica llegamos a esta función que está ya en una de las tres formas. De modo que ya que está expresada así, hay que definir a p y a q. Entonces q es igual con x cuadrada más 2y, es una función de x y de y p es igual a 2x, más y más, 2x por y más 1, que también es una función en x y y. Para determinar que sea exacta debe cumplir con la condición. Entonces se debe hacer la diferencial parcial con respecto de y de p y la diferenciación parcial con respecto de x de q. Haciendo la diferenciación parcial de cada una de ellas, se obtiene 2x y 2x. De manera que las parciales son iguales, entonces esta ecuación diferencial sí es exacta. Existen varios procedimientos para poderla resolver. Este que voy a explicar me parece que es el más corto. No es que sea el mejor, simplemente es el más corto, se utiliza menos pasos
y se llega a la misma solución. En la literatura se encuentra, la mayoría de los autores siguen otro procedimiento u otros procedimientos, pero en este caso voy a utilizar este que me parece que es el más corto. En este procedimiento se integran ambas funciones, o sea, se integra P y se integra Q. Entonces Q se va a integrar con respecto de Y P se va a integrar con respecto de X. La integral de X cuadrada de Y es X cuadrada de Y, y la integral de 2Y de Y es 2Y cuadrada entre 2, que eso da Y cuadrada. Este CX, cuando se hace la integral indefinida, por ejemplo aquí la integral indefinida sería X cuadrada de Y más Y cuadrada más C. Como en este caso, esta es una función en dos variables y se está integrando con respecto a una nada más, esta C es una función de X. Puede resultar como contradictorio que una constante sea una función, pero se deja esta nomenclatura de C en apego a la integral indefinida. La mayoría de los autores ponen esto como g de x y esto como g de y. Decidí dejarlo así por la definición de integral indefinida, pero no pasa nada si se pone g de x o g de y. Entonces se encuentran las dos integrales y para conjuntar la solución lo que se hace es escribir los términos de las integrales. Como se observa aquí, hay un término que se repite, x cuadrada y x cuadrada y. Ese término se escribe solamente una vez. Entonces se compone como x cuadrada y más x más y cuadrada. Puede ser x cuadrada y más y cuadrada más x. El orden en este caso son sumandos, no importa. Y las dos constantes ahora sí se integran o se juntan en una sola constante de integración. Es por eso que este procedimiento es más breve. Bueno, entonces veamos otro ejemplo. Igual esta diferencial, bueno, esta sí está en una de las formas que vimos anteriormente. Con un poco de álgebra también se puede poner en la forma en que en la literatura o en la mayoría de los simuladores o softwares para resolver la acepta. Entonces, ya que está de esta manera, lo que hay que ver es si cumple con la condición. La parcial de P con respecto de Y debe ser igual a la parcial de Q con respecto de X. P es 4X a la Y menos 3Y a la X y Q es 2X cuadrada a la Y menos 3Y a la X. Y vemos que otra vez las parciales son iguales. La parcial de P con respecto de Y es igual a la parcial de Q con respecto de X. Nuevamente se integra cada una de ellas. Se integra 4X a la Y menos 3Y a la X con el diferencial de X con respecto de X. Y de nueva cuenta se tiene C de Y y C de X. Entonces esta C de Y, reitero que en la literatura se encuentra como G de Y, o esta como G de X, o H de Y, H de X, pero lo que simboliza es que se obtiene una función en Y porque se está integrando una función en dos variables con respecto al diferencial de solamente una de ellas. Una vez que se obtiene la solución, entonces se suman. Esta tiene una particularidad porque tienen los mismos elementos las dos integrales. Es decir, el resultado es el mismo. Entonces, cuando se hace este procedimiento, puede ser que no haya elementos repetidos en las dos integrales, que haya uno o dos o algunos elementos repetidos en las dos integrales, o que las integrales sean exactamente iguales, como en este caso. Entonces se escribe de esta forma la solución: 2x cuadrada a la y menos 3y a la x igual con 0. Entonces, me parece que esta es la técnica de solución más sencilla, menos laboriosa y más corta.